Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20 minutos y el día de ayer fue un día terrible para la economía. Nosotros estábamos en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, había manifestaciones, pero de pronto empezaron a reaccionar los mercados ante, bueno, pues el tema del petróleo, la caída de los precios del petróleo, el coronavirus. Y por ello le he pedido el día de hoy al maestro Michel Chaín, que es economista, un conocedor del tema, un colaborador de nosotros, que nos permita entender un poco más lo que está pasando y a dónde vamos. Michel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos. Mi querido Fer, con todo gusto, buenas tardes, saludos a ti, saludos al auditorio. Efectivamente, mi querido Fer, lo relatas bien. Este es un tema que se vino cocinando de tiempo atrás, pero que el día de ayer detonó. ¿Y qué fue lo que detonó, mi querido Fer? Mira, a raíz de la epidemia del coronavirus, que actualmente tan solo en China hay más de 80,000 personas infectadas, lo que se hizo fue que la planta productiva china, que es el gran taller del mundo, fue reduciendo su capacidad. Y esto, mi querido Fer, implicó que muchos de los insumos que ellos ocupan se dejaron de demandar, entre ellos de manera muy importante el petróleo, la gasolina, todo el tema de los combustibles. Un poco para evitar que hubiera un desbalance entre oferta y demanda, lo que hizo la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fue reducir su oferta para que no se desfasaran. ¿Qué tanto la redujo? Estuvieron reduciendo 1.7 millones de barriles diarios. Y lo que sucedió ayer fue que en la mesa, en Austria, no se pudieron poner de acuerdo el gobierno de Rusia con el gobierno de Arabia Saudita, cancelaron este recorte que estaban haciendo diario de la producción de petróleo, inmediatamente se le liberalizó la producción. Eso hizo que el precio del petróleo, ante esta falta de demanda, se cayera. Los mercados bursátiles, los mercados financieros entraron en pánico. Hubo un fenómeno que en términos financieros se llama price of statement, que significa que cuando hay inestabilidad, su capital vuela a los refugios más seguros, como son los Estados Unidos y el bono del Tesoro, y eso hizo que una economía como la mexicana, donde hemos tenido un tipo de cambio artificialmente estable, no por la fortaleza misma de la economía mexicana, sino porque la diferencia de tasas de interés entre los Estados Unidos, que están en tasas históricamente bajas, por ahí del 1%, y los 7% que tenemos en México como tasa de referencia de CETES, hizo que entrara a México mucho capital especulativo, un poco parecido como se vio en 1994. Claro. Y ante esta inestabilidad provocada por la caída del precio del petróleo, por este tema que les platicaba de la OPEP, lo que sucedió fue que de inmediato el día de ayer, muchos capitales de estos totalmente financieros empezaron a salir del país. Porque además, quiero hacer, es capital que no se ha reflejado en la capacidad productiva del país. La inversión fija bruta, que es la que mide el gasto efectivo en maquinaria, en equipo de construcción, el año pasado cayó 4.1%. Es decir, los grandes flujos de inversiones que hemos visto que entran a México, literalmente habían mantenido de manera fiscal el tipo de cambio, y ahorita estamos creando el ajuste. Donde además, quiero hacer, se complica el tema, uno, por el impacto que tiene el petróleo en el sistema fiscal, en los ingresos del gobierno, aunque ahí están las coberturas, no se pagan de inmediato. Hay un tema previsible de liquidez, pero de manera muy preocupante, porque Petróleos Mexicanos tienen una deuda muy pesada en dólares, que anda por ahí de los 80,000 millones de dólares, y que lo hace la empresa petrolera a nivel mundial con la mayor carga de deuda en el mundo. Bueno, y hay que pagar tesobonos, y hay que pagar muchas cosas, ¿no? Que son capitales precisamente como tú comentas que estaban en México, más bien como una inversión especulativa, no una inversión productiva. Así es, no es un tema necesariamente de bonos, o sea, no tenemos Mm, precisamente, lo dices bien, el problema de los tesoros que tuvimos en el 94, pero ok. lo que sí tenemos ahorita es una salida muy importante de capitales que hizo que la Comisión de Cambios, que está compuesta por Banco de México y por Secretaría de Hacienda, hoy tuviera que trabajar a marchas forzadas, pues para evitar que la caída fuera más importante, que de cualquier manera es una caída muy importante. Por darte algunos parámetros, el precio del petróleo cayó más o menos 30% en una jornada, en el día de ayer. El Brent está en $35, el WTI está por ahí de los $21. Es la mayor caída en el precio del petróleo desde la primera guerra de Golfo, desde la de Bush padre. Ahora, en esta lógica, me quiero hacer economías que ganan, economías que pierden. La mexicana, desde luego, resulta muy afectada. La venezolana está entrando en un momento de crisis inminente, porque a diferencia de México, donde tenemos una
diversificación productiva mucho más importante con el sector automotriz, con el sector aeroespacial y con otros muchos. La economía venezolana es prácticamente dependiente del petróleo, pero el escenario más feo a nivel mundial, mi querido Fer, lo estamos previendo en Irán. En Irán, porque tienen el tema del coronavirus, donde la infección ya se les fue de las manos, epidemia, donde tienen 2 guerras actuales pidiendo que les quitan recursos y donde además su país es totalmente dependiendo del petróleo. Irán va a ser un foco rojo a nivel global en los próximos días. En todo esto, la gente se pregunta qué va a pasar con México, qué es lo que hay que hacer, los negocios, cómo tienen que actuar. Me imagino que tenemos que tomar una serie de previsiones, ¿no? A ponernos el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, creo que lo tenemos puestos más de uno desde hace ya varios meses. En este caso, lo que se puede prever es que ante la inestabilidad que se va a ver en las bolsas de valores en los próximos días y hasta que esto no se regularice, seguramente va a haber presiones importantes sobre tipo de cambio, lo cual significa que seamos un poco moderados. Ahí habrá que ver qué pesa más y lo que se abaratan los productos mexicanos de cara al mercado norteamericano o qué tanto se encarecen los insumos que requiere la planta productiva mexicana para poder producir. Eso hay que verlo con cuidado, hay que cuidar los empleos y muy importante, mi Fer, hay que ser muy, muy precavidos con las deudas. Tarjetas de crédito, de verdad, piénsensela muy bien antes de gastar, porque ante esta inestabilidad, normalmente la variable más sensible, y la que más tiende a sobrereaccionar es la tasa de interés. Bueno, pues ahí está ya, pues, ya hay una serie de medidas que sin duda se tienen que tomar rápido y ser muy oportunas, porque si no, después las consecuencias pueden ser peores. Cuando me hablas de signos o de datos que se parecen mucho a los del 94, aquella fue una tremenda crisis. Sí, a ver, aquí hay que decir que dentro de todo, esto nos pega de manera muy oportuna. ¿Por qué? En el 94 se acumularon las tensiones de 6 años en las cuales todas las variables económicas estuvieron de alguna u otra manera amarradas al tipo de cambio. En el caso de México, la 4T, se volvió a de facto a generar un esquema pues, prácticamente de tipo de cambio fijo, donde era lo que más se les presumía por parte del gobierno federal, pero únicamente llevábamos acumuladas las tensiones pues, de un año. Pues, en ese sentido, y bien el mecanismo es muy parecido, estamos hablando de diferentes magnitudes. Ahora, lo cual no significa que podamos confiarnos, insisto, porque buena parte de la estabilidad del país se estaba amarrando al tema del tipo de cambio, insisto, donde la inversión productiva no se está dando, donde afortunadamente tenemos una cantidad importante de reservas. Actualmente las reservas del Banco de México andan por ahí de los 184,000 millones de dólares, lo cual nos da solvencia. Pero insisto, mi Fer, el tema que preocupa es Pemex. Pemex son unas pérdidas operativas importantísimas antes del cierre del año. Pemex que nos cuesta a los mexicanos únicamente de operación 520,000 millones de pesos, así es como está etiquetado en el FED, donde había planes para capitalizarlo con cerca de 80,000 millones de pesos más, veremos si se hace o no, pero de manera muy, muy importante, donde esta deuda de 80,000 millones de dólares que tiene Pemex es deuda que está respaldada por el gobierno federal. Si no se cuida mucho el tema de Pemex, es un tema que puede contaminar al país y ahí sí se arma la de Dios es padre. Bueno, yo pongo sobre la mesa, Dos Bocas lo tienen que repensar muy bien. La refinería, como proyecto. De entrada, mi jefe, y aquí nos desviamos un poco del tema, es difícil a veces entender la decisión de hacer una refinería cuando la tendencia tecnológica es clara de que la gasolina es algo que va a salir y en los próximos 20 años los vehículos van a ser movidos por electricidad. Tomando esa parte, y efectivamente, yo creo que es un momento de ser mucho más cauto con los gastos, insisto, porque en Pemex, lejos de tener una palanca para el crecimiento del país, tenemos un foco que se puede poner ya no rojo, sino morado intenso. Pues Michelle Chaín, no sabes cómo te agradezco estos minutos. Creo que nos explicas muy bien el tema, cómo viene. Además, hay que decirlo, esto está fuera de ideologías, ¿eh? Es economía, son números, son datos duros, ¿no? A ver, aquí sí, efectivamente es un tema que no tiene que ver con ideología, es un fenómeno que ni siquiera estamos provocando en México, que nos está agarrando en una mala situación porque veníamos de un estancamiento importante, insisto, donde estábamos privilegiando de manera artificial el tipo de cambio, pero esto le está pegando a todo el mundo. A ver, así como nosotros nos está pegando, te puedo dar, por ejemplo, decir que la corona sueca tiene el nivel más bajo de tipo de cambio en los últimos 35 años. Y como te decía, esta caída del petróleo es la más fuerte que se ha vivido desde hace 38 años, que fue la primera guerra del Golfo. Es un tema
que le está pegando a todo el mundo y que desafortunadamente, en el caso de México, nos agarra cuando la economía no está en su mejor momento. Michelle Chaín, es un gusto como siempre y muchísimas gracias y te vamos a estar molestando porque en estos días seguramente va a haber más movimientos, más temas como para poder platicarlos. Me quiero hacer con todo el gusto del mundo, sabes que encantado de la vida, un gusto saludarte y un gusto saludar a tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Un Michelle, abrazo. Michelle Chaín, maestro en economía y hombre que conoce del tema y como escuchó usted, hay que tomar previsiones porque el asunto no está fácil y por lo pronto el tipo de cambio el día de hoy está cerrando